Buenos días, a continuar con nuestro curso. En esta ocasión, el tema es combinar correspondencia. En un principio pudiéramos pensar que se refiere únicamente a hacer cartas, pero no, realmente la herramienta de combinar correspondencia tiene muchos usos, solamente es cuestión de saber aplicarlos. Vamos a ver de qué se trata. Bueno, la combinación de correspondencia la vamos a utilizar para generar documentos de forma masiva, pero el requisito es que esos documentos sean iguales en contenido. Es decir, esos documentos van a ser los mismos, pero solamente va a cambiar algunos datos en particular. Vamos a poner aquí un ejemplo. Yo necesito enviar un citatorio a muchas personas, pero el asunto del citatorio es el mismo. Vamos a pensar que es una junta para los padres de familia de una escuela. Entonces, el asunto va a ser el mismo para todos, pero a quien va a ir dirigido es ahí a donde cambia. Entonces, no puedo estar haciendo 100 documentos iguales en donde solamente le voy a cambiar el nombre o le voy a cambiar la fecha o le voy a cambiar el grupo tal vez. Entonces, como la estructura del documento es la misma, entonces aquí es donde sí aplica el proceso de combinar correspondencia. Aquellos documentos que necesito generarlos para muchas personas, pero donde va a cambiar cierta parte de ese contenido. ¿Los cuántos podemos generar? Pues no hay un límite. Eso va a depender del origen de datos. Vamos a ver cómo está estructurado este procedimiento. Yo necesito primero tener un documento base, con lo que le vamos a llamar nuestro documento modelo. Una vez que yo ya elaboré mi documento o modelo, entonces tengo que establecer conexión con un origen de datos. Este origen de datos puede ser una base de datos ya existente, como puede estar en Access, puede ser un libro de Excel, una tabla de Excel, ya con la información, o puede ser una lista de direcciones de Microsoft, la cual podemos crear desde Microsoft Word, pero hay que configurarla. Una vez que ya tengo el origen, entonces hacemos la conexión con el origen de datos y ya después insertar los campos y ya voy a obtener como resultado muchos documentos. Es decir, los N registros que tenga yo acá, si aquí yo tengo 20, entonces yo puedo generar 20 documentos. Si tengo 10, pues puedo generar 10 o puedo generar los que yo quiera. Realmente puedo controlar cuántos son los que quiero generar. Puedo crear un intervalo o a lo mejor nada me interesa uno en particular. Los puedo generar como documentos editables o simplemente los puedo mandar a imprimir y en la impresión se haría la combinación. Si no necesito generar el documento realmente, sino a la hora de imprimir, solitos se van a ir combinando. Vamos a ver los pasos. El primer paso es diseñar mi documento. ¿Qué puede ser? Como les decía, eso ya va a depender de dónde lo quiera yo aplicar. Los usos pueden ser muy variados. Nada más es cuestión de tener presente que tengo que tener mi origen de datos y la información necesaria. Aquí tenemos algunos ejemplos de dónde los podemos utilizar. Los puedo utilizar para una carta, los puedo utilizar para una circular, a lo mejor un memorándum, lo puedo utilizar para hacer sobres, lo puedo utilizar para hacer etiquetas, lo puedo utilizar para hacer recibos de pago y para muchos otros tipos de documentos, siempre y cuando el requisito sea cambiar partes. Por ejemplo, acá yo voy a hacer un recibo de pago, pero a lo mejor necesito pagarle a 20 personas y los montos de pago son diferentes. Entonces, la estructura del recibo es la misma. Lo único que va a cambiar va a ser el monto y la persona quien está recibiendo el pago. Las etiquetas, igual lo mismo, pueden ser etiquetas para a lo mejor para diferentes tipos de productos, pueden ser etiquetas a lo mejor para materias, puedo enviar sobres o de carta y puedo elaborar cartas, oficios, circulares o de otro tipo de documentos. Entonces, ya que tengo mi documento base,
Entonces después es hora de trabajar con el origen de datos. El origen de datos, como les decía, puede ser un archivo externo, pero si no lo tengo, bueno, entonces tengo que decirle de dónde va a ser el origen. Cuando nosotros vamos a la pestaña de combinar correspondencia, hay una opción, aquí lo podemos ver, dice seleccionar destinatarios y me van a aparecer estas opciones. Dice escribir una lista, usar lista existente o elegir contactos de Outlook. Si nosotros tenemos como administrador de cuentas de correo electrónico Outlook, incluso podemos sacar de ahí información. Si no, pues tenemos que escribir una lista o ya tener la lista en una base de datos o un libro de Excel. Bueno, si no tengo una lista, entonces le vamos a decir que voy a escribir una. Y si ya la tengo, entonces puedo seleccionar mi archivo y me va a decir, en este caso, si es un libro de Excel, me va a aparecer como acá. Si el libro tuviera varias hojas, entonces tengo que escoger de qué hoja tengo que utilizar los datos. Y si la primera fila son los encabezados de columna. Ya que elegí mi archivo existente, pues simplemente tengo que darle a aceptar y ya posteriormente insertar los campos. Si no tengo un archivo, entonces tengo que seleccionar que voy a escribir una lista. Acá me va a aparecer una lista de campos que vienen de manera predeterminada, es decir, vienen de ejemplo. Entonces, yo tengo que personalizarla, tengo que modificar los campos, tengo que agregar si me faltan o tengo que eliminar si me sobran. Yo tengo que ir aquí, como podemos ver, tenemos una opción que dice agregar, eliminar o cambiar nombre. Entonces, yo personalizo los campos según los que vaya a utilizar. Acá, por ejemplo, yo necesito un nombre, necesito sus apellidos, necesito el nombre de la escuela, la ciudad y de qué provincia viene o colonia. Entonces, si yo no necesitara, por ejemplo, la ciudad, entonces, pues puedo quitar este campo de acá de ciudad, puedo modificarlo y cambiarlo por otro. A lo mejor lo que me interesa es el teléfono, bueno, entonces le doy modificar o cambiar nombre, le ponemos teléfono y la tabla se va a ir personalizando según los campos que tenga yo acá. Hay un botón de subir y bajar, el cual me permite ordenarlos. Una vez que le doy a aceptar, ya aparece configurada mi tabla y aquí es a donde se captura la información. Ya que se capturó, entonces le damos a aceptar y ya tendríamos nuestro origen de datos. Vamos a ver cuál es el siguiente paso. El tercer paso va a ser insertar los campos combinados. Cuando nosotros guardamos o enlazamos con un origen de datos, ahí se habilita automáticamente esta opción que dice insertar campo combinado. Acá, como podemos ver, me va a aparecer una lista de los campos que obviamente ya tenía yo registrados. Entonces, voy a poder elegir cualquiera de ellos y ya los tengo que insertar a donde correspondan. Los campos combinados los vamos a poder diferenciar porque van a aparecer entre estas flechitas. Cada vez que yo inserte un campo, va a aparecer así, entre esta especie como de mayor que y menor que, lo cual indica que es un campo combinado. Entonces, yo los tengo que insertar a donde yo crea conveniente. Por ejemplo, acá dice, estimado señor, ¿y quién es el señor? Ah, bueno, pues entonces aquí es a donde va a cambiar. Señor Juan, señor Mario, señor Pedro, o según lo que sea, y sus respectivos apellidos. Vamos a ver en la siguiente diapositiva un ejemplo de cómo quedaría. Al insertar el campo combinado, así me va a quedar, pero yo tengo un botón que dice vista previa para ver el resultado. Entonces, cuando yo oprima este botón que dice vista previa, entonces esto va a cambiar por esto y ya me va a decir en mi documento, estimado señor Juan Daniel Pérez Olmedo. Juan Daniel es su nombre y Pérez Olmedo son sus apellidos que vienen del origen de datos. Y todos los demás campos que haya yo insertado, pues automáticamente igual se van a reemplazar por la información. Si yo quiero ver los demás, bueno, aquí me va a aparecer una flechita para avanzar o para ir al último o para ir al primer registro o en caso igual buscar un registro
en particular. Entonces, aquí puedo irme moviendo para ir recorriendo mis campos combinados. ¿Cuál es el último paso? El último paso es finalizar y combinar. ¿En qué consiste? Bueno, consiste en decirle al Microsoft Word que ya voy a dar por terminada mi combinación. Es decir, ya revisé que el resultado es el correcto, ya tiene el formato adecuado. Bueno, entonces, ¿ahora qué quiero? Quiero generar documentos individuales para poder editarlos de forma manual o simplemente quiero ya obtenerlos de manera impresa. Entonces puedo elegir aquí donde dice editar documentos individuales, lo cual va a hacer que se genere un nuevo documento. Imprimir documentos quiere decir que sobre la impresión se van a ir combinando automáticamente o incluso la posibilidad de enviarlo por correo electrónico. Pero para eso también ya debo de tener pues mi lista de correos electrónicos en la lista de campos para que se pueda enviar al que corresponde según los correos capturados. Bueno, aquí cuando le damos editar documentos individuales o imprimir, me va a decir que si quiero todos, si quiero solamente el registro actual o puedo configurar un intervalo. Si tengo 10 y me interesan solo los primeros 5, bueno, le puedo poner desde 1 hasta 5 y esos serían los que saldrían o se imprimirían. Entonces, estas son si se dan cuenta, son las mismas opciones para combinar como para imprimir. Una vez que ya le doy a aceptar, se genera mi documento o se mandan automáticamente a la impresora que esté configurada. Y por último, vamos a ver, cuando yo elijo documentos individuales, solamente va a ser un pequeño parpadeo y el documento se va a llamar cartas 1, así como lo puse aquí de ejemplo, cartas 1. Y ahí, si yo tenía 10 registros, entonces voy a tener 10 hojas. Si yo tuviera 20, pues 20 hojas. Es decir, en cada hoja va a ir quedando un nuevo documento. O si fuera de más hojas, bueno, pues harían muchísima más. Entonces, se va a generar una hoja por cada documento. En caso de que quisiéramos modificar, no voy a modificar el documento combinado. Tengo que modificar el documento origen, es decir, el modelo. Si algo salió mal, que digan, es que está mal los datos, está mal escrito, faltó más información, entonces no tengo que ir a modificar el que ya está combinado. Tengo que ir a modificar el modelo o tengo que ir a modificar el origen de los datos. Entonces, ya combinados igual puedo modificar manualmente, pero eso es en caso que fuera solamente un pequeño detalle. Pero si es algo que afecta a todo, entonces modificamos sobre el modelo, guardamos, de ser necesario, y volvemos a combinar. Podemos nosotros combinar las veces que nosotros querásemos. Y por último, unas consideraciones. La lista de Microsoft, es decir, la lista de direcciones que yo guarde, en caso que sea captura, se va a guardar por defecto en una carpeta que se llama mis archivos de orígenes de datos, que se encuentran en mis documentos. Si yo borro esa carpeta de orígenes de datos o le cambio el nombre, cuando yo quiera hacer nuevamente una combinación, me va a decir que el archivo no existe. Eso es porque se está enlazando archivos externos y los busca en la misma ubicación a donde se quedaron. ¿Por qué? Porque necesita hacer una consulta. Las consultas al origen de datos se hacen por medio de una instrucción SQL o comando SQL, que es lo que se utiliza para hacer una consulta a una base de datos. Aquí lo podemos ver en este ejemplo, dice select asterisco from y el nombre de la lista de direcciones. Si no la encuentra, entonces pues nos va a devolver un error. Si es que sí la encuentra, bueno, aquí me va a decir, los datos de la base de datos se colocarán en el documento. ¿Deseas continuar? Sí. Entonces ya le decimos que sí y ya extrae la información del origen y me la coloca. Es muy importante tener presente esto porque si no más adelante cuando queremos hacer combinación ya no lo vamos a poder realizar. Bueno, entonces por mi parte ya es todo. En el siguiente video vamos a hacer un ejercicio y yo les aseguro que les va a quedar ya
bastante claro y se van a dar cuenta que es un proceso sencillo. Tal vez es un poquito largo, pero es sencillo y nos va a ahorrar muchísimo tiempo. Entonces nos vemos en el siguiente video y muchas gracias.